momentos a base de café y la más deliciosa gastronomía en Café Premier, un café de película. Te esperamos en la calle Sexta, número 1442, segundo piso, en Circasia, Quindío. Premier, un sitio inolvidable. Premier, tú siempre serás el mejor. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Chavarí es una plataforma de comunicación popular para la defensa de los derechos humanos, del territorio y la construcción de memoria en el departamento del Quindío. Escúchanos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por la alianza de medios Plus Más Radio, Fusión Radio y Energía Online. Historias y algo de rock. Una mirada a la historia del mundo y al rock de todos los tiempos. Transmitiendo desde la alianza de medios Plus Más Radio, Fusión Radio y emisora Energía Online. Todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Conduce Luis Restrepo Aristizábal. Ya llegó el show que te entretiene. ¡Buenas, buenas! Te acompaña y te contagia con la mejor vibra. ¿Qué hay para hacer radio? Buena música, todas las actividades para el fin de semana, humor e invitados. No. Bueno, sí. Conéctate todos los viernes desde las 3 de la tarde en plusmasradio.com. ¿Qué hay para hacer radio? Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Fin de espacio publicitario. Para las fechas especiales, fiestas de cumpleaños y matrimonios, la mejor elección es Métrica Eventos. Sonido, luces y los mejores DJs para toda clase de eventos. Síguenos como Métrica Eventos en Instagram y Facebook. Contrataciones 313-766-6372. 313-766-6372. Métrica, la mejor elección para su evento. Plusmasradio.com. Más de todo. A partir de este momento, las conexiones a internet aumentan. Este es un enlace Alianza de Medios Virtuales Genvi con sus emisoras aliadas. Plusmasradio.com. Fusión Radio. Energía Online. Estableciendo conexión. Cada vez más cerca tuyo. La música que te hace vibrar. Información para mantenerte al día y la mejor compañía donde estés. Plusmasradio.com. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Plusmasradio.com. Aunque no los veas, ellos te ven. Aunque no lo creas, ellos te siguen. Y aunque no lo sientas, puede que estén detrás de ti. Así que cierra los ojos y aventúrate a lo desconocido. Entre vivencias e historias comienza Gritos del Más Allá. Dirige Alejandro Ledesma. Conduce Arlex Parra junto con DJ Leiber. En vivo. Hola, buenas noches, sean bienvenidos a la primera transmisión de Gritos del Más Allá. Mi nombre es Alejandro Ledesma y estoy en compañía de... Leiber Ospina, más conocido como DJ Leiber. Es correcto, señor Leiber, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Hoy vamos a hablar sobre historias y vivencias paranormales. Es correcto. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver. Nuevamente saludando a nuestros queridos oyentes que nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales y las alianzas de medios. Es correcto. Ahí, recuerden que estamos a través de www.plusmasradio.com. Bueno, Leiber, entonces vamos a tratar este tema, que es el tema de vivencias paranormales, que hasta los más escépticos, digamos que han tenido por lo menos una de estas vivencias. Es que nadie se escapa de este tema paranormal porque donde vayan hay historias, hay mitos, y sé que todas las personas han tenido alguna manifestación o alguna relación con esto. Sí, hasta leyendas han habido por ahí. Sí, claro. Y en diferentes pueblos de acá del departamento del Quindío, pienso que hay algo o alguna cosa que contar, así sea un poquito. Es correcto. Pero de que la hay. No, y con este tema se puede decir que hasta los que no creen en esto, les ha pasado por lo menos una de estas relaciones con esto. Bueno, empecemos con las historias. ¿Qué le parece? Comencemos de una vez. Bueno, yo comienzo contando una que me ocurrió cuando era pequeño, cuando tenía más o menos 8 a 7 años. Recuerdo muy bien el evento porque digamos que fue algo que me marcó un poco con este tema paranormal. Y este ocurrió en mi casa. Yo siempre he sido una persona que ha vivido en veredas, en lugares que son muy vírgenes a la mano humana. Y a raíz de esto, digamos que son lugares que son muy cargados de este tema de energías, este tema de criaturas, de presencias. Y la historia va así. Ese día estaba durmiendo y de la nada me desperté. No es de este cosa de que uno tiene una pesadilla y se despierta o de esa típica caída de la cama, no. Recuerdo que ese día me desperté porque sentía que me miraban. Cuando desperté, volteo y miro y ahí estaba mi papá. Cosa extraña porque pues era una alta hora de la noche. ¿Qué hora eran? Eso eran más o menos las 2:30 de la madrugada. ¿Ya llegando a la hora muerta? Es correcto. Y recuerdo que estaba ahí cuando volteo y lo veo ahí parado con su típica pose, manos cruzadas, con el pie apoyado en la pared. Y yo, pues, se me hacía muy extraño porque esa hora. Y además sumándole de que estaba vestido como si fuese a salir. Bueno, pues en ese entonces yo dormía con mis padres. Yo tenía mi cama propia al lado izquierdo y mis padres dormían al lado derecho. Y donde había aparecido esta cosa o esta entidad, no sabría cómo decirle, estaba en el lado izquierdo. Entonces la veo yo y antes de ponerme a mirar si mi papá estaba acostado o no, pues lo que me pareció más lógico en ese momento fue decirle: "Pa, ¿usted qué está haciendo ahí?" Y me quedé ahí mirándolo. De una forma muy tétrica y muy fría, esta cosa empezó a voltear para mirarme y en ese momento pues se me pareció, porque era un comportamiento que nunca ha tenido mi papá, un comportamiento muy extraño, y entonces dije, pues, esto está muy raro. Volteé a mirar, y cuando volteé a mirar, vi la cama de mis padres, donde estaba mi papá y mi mamá. Cuando regresé la mirada donde estaba esta cosa, este ente, pues ya no había nada. Pero recuerdo muy bien la sensación de ese frío abrasador, de esa mirada tétrica que lo atraviesa a uno. Y digamos que es una de las cosas que he vivido, y hay muchas que son muy parecidas a esta. Y digamos que es una forma de las que usan las criaturas o este tipo de entidades para acercarse a las personas, más que nada a los infantes, volviéndose personas muy cercanas, personas que tengan mucha atracción al infante, para así, digamos, embaucarlas y llevarlas hasta otros lugares. Es muy conocido este tipo de historias, es una historia muy común, y digamos que cuando uno hace este tipo de encuentros con amigos y empieza a contar historias, que se sale el tema, hay más de uno que ha tenido este tipo de historias con encuentros de entidades o de cosas que se convierten en alguien pues importante para esta persona. Y la mayoría de historias que tienen como fin el ir a hablar con esa cosa, el acercársele, pues no son tan bonitas que digamos. Digamos que es algo muy común, algo que he logrado ver y escuchar de otras personas, que se repite, el de estas entidades que tratan de embaucar a los niños y llevárselos. Y de hecho es una historia muy común que viene desde hace muchos años, no solo en Colombia, sino en diferentes países. Más que todo, resaltando, más que todo pasan estos eventos paranormales y estos tipos de historias, más que todo es en México. En México, En México sí. adoran a la Santa Muerte.
existe lo que es el jinete sin cabeza. Es correcto. También es, mejor dicho, etcétera, de los espantos y espíritus que puedan haber. Y sin obviar el tema de la Llorona. También, que es la más típico común. de allá. Sí, es la más común, la Llorona. Bueno, entonces digamos que esto es algo que en diferentes culturas se ha visto, y no solamente en México. En México digamos que es la fuente de todo este tipo de misterios y de todo este tipo de relatos, pero aquí lo que es Colombia también ha llegado con mucha intensidad. El tema de los duendes, el tema del Moán y este tipo de cosas son muy, muy altas aquí en Colombia. Y más que nada en el eje cafetero, que es un lugar que todavía tiene su esencia de campo y de todo esto, de tierras vírgenes porque no han tocado el hombre. Nada más tenemos aquí en el eje cafetero 2 lugares que tienen mucha carga de este tema, mucho peso sobre el tema paranormal, sobre el tema de criaturas, que es Pijao y Génova. Yo diría, no tanto Pijao. Pues sí puede ser que en Pijao existan estas cosas, pero yo me iría más por el lado de Génova. De Génova, sí. Génova, ¿por qué lo digo? Porque es más como más al centro de las montañas y es mucha parte que es boscosa. Y es que Génova, debido por su estructura y por cómo está, es un lugar que es difícil para el acceso incluso a pie. Exacto. Entonces eso hace que la mano humana no pueda llegar y convertir todo esto, deforestar y todo este tipo de cosas, entonces lo hace aún más virgen de lo que ya es. Ahora hablando y tocando el tema de Génova. Correcto. Mi papá es de Génova. Les voy a contar algo por el ladito. Cuentan las leyendas, pues, como dicen por ahí, que uno a partir de que coge el camino de Barragán hacia Génova, usted no puede mirar para atrás si va de noche. No puede mirar para atrás porque puede ver algo, puede sentir algo. Y eso es como lo curioso. O sea, yo cuando iba a Génova con mi papá, sí. Eso era lo que me parecía curioso, porque me decía, nos vamos a ir de noche y cogemos carretera. No se le vaya a ocurrir mirar hacia atrás. Y uno de peladito nos miraba como que, ¿será que volteo? ¿Será que no? Aunque le dijeran a uno, no mire para atrás, uno lo hacía. Y aunque en esas ocasiones era mucho más fácil que no dijeran nada. Exacto. La tentación de un niño es cosa que no se puede corregir. No, exactamente. Para los oyentes que estén escuchándonos, todo lo que vamos a hablar acá es 100% real. O sea, no estamos diciendo mentiras porque no nos gusta. No, y como lo dice el programa, son vivencias que hemos tenido a través de pues estos años. Y digamos que todas las personas han tenido las vivencias, como le decía yo al inicio al señor Leiber. Hay vivencias que vienen de niños, que es uno de los lugares y una de las edades donde más fuerte está en este tema paranormal, que los niños son muy, ¿cómo se dice esto? No, muy ingenuos. Y digamos que no tienen esa perspectiva de la malicia de lo que puede haber a raíz de criaturas, de ese tema de espantos. Y eso es lo que hace que los niños sean un poco más codiciados por este tipo de entes que personas con mayor edad. Exactamente. Sigue existiendo todavía una aprobación, sí, se dice así, que los niños de los 2 años, sí, póngale del añito a los 10 años más o menos, son las personas, los seres humanos que sí o sí los pueden ver a ellos. Es correcto. Claro que conforme pasen las edades, este don de ver, aunque hay personas adultas que también tienen sus dones. Es correcto. Por ejemplo, mi mamá es una de esas. Bueno, Leiber, ¿y qué experiencia ha tenido usted hasta este momento? Como nos comentaba el tema de Génova, ¿qué más ha vivido por allá? He vivido muchas cosas, ¿para qué? Les voy a contar una que es como la más común que nos ha pasado. Lo digo porque, incluyendo a mi familia, nosotros tenemos una finquita que da café, plátano, también... Una finca productora. Sí, una finca productora. Ella está ubicada en el Cerro de las Dos Tetas, se dice así, disculpa la palabra, pero así se llama, Cerro de las Dos Tetas, en todo el filo. ¿Qué pasa? Que ahí hay una piedra que dice, pues cuenta mi bisabuela, que se sentó el diablo. O sea, es una parte donde, supongamos, acá está la finca y acá está, más arriba está la piedra. Correcto. Todas las noches, pues nosotros nos acostábamos, se acuestan muy temprano en sí, se acuestan como a las 7 de la noche en una finca, para madrugar a las 4 de la mañana. A las 2:30 de la mañana, sentimos que el ganado como... Estaba inquieto. Exacto.
estaba inquieto, los caballos relinchaban, los perros no se hallaban, los gatos, pues hay 2 gatos allá, corrían encima de las tejas, y eso que es teja de terní. De terní. Y eso suena, entonces, y ahí me dijo papá, no se va a levantar. Aquí algo está pasando, no se va a levantar. Sí, claro. Y digamos que los animales son los que actualmente llevan la mayor intensidad de poder ver cosas así. Y los animales en la actualidad todavía siguen siendo algo que el tema de las brujas sigue atormentando a día a día. En mi casa también hemos tenido presencia sobre esto, porque al otro lado hay un lugar donde tienen mucho ganado y tenían burros y este tipo de cosas, y con eso se puede notar este tema. Y lo más charro, pues si alguna persona nos está escuchando, lo más charro es que cuando uno ve el ganado está arrodillado. ¿No le ha pasado? Sí. El ganado normalmente uno lo ve de pie, pero cuando ellos sienten que viene alguna presencia maligna, ellos se arrodillan. Se arrodillan. En que, para los oyentes que nos estén escuchando, ¿qué es que un ganado se arrodilla? O sea, se acuesta sobre las patas. Ahí está. Bueno, digamos que este tema con el ganado es algo que también tiene mucha fuerza acá en el sí, departamento. Están muchos mitos sobre el tema de las brujas, de las que más le comunes. hacen trenzas a estos animales. Y eso es lo que genera muchas veces la inquietud, no solamente a este grupo de ganado, sino a los caballos y a todo este tipo de animales que tienen pelo largo. Dicen algunos que pueden ser tema de brujas, otros que son temas de hadas, que el de las hadas sí, pues no lo comparto tanto, digamos más que el tema de las brujas. Yo, pues en mi caso diría que también es una bruja, porque en el cuento de hadas yo no, o sea, de que existen, pero no me ha pasado ninguna. No le ha pasado ninguno con ella. Con nada, entonces diría como que no, para mí más que todo la bruja, es una bruja. El tema de las brujas es un tema también muy amplio, que se logra ver mucho tiempo y que ha trascendido de historia de década en década en estos sectores. Y el tema de las brujas es algo un poco más complicado porque hay mucha gente que tiene vivencias sobre ellas, vivencias sobre que se han metido a las casas, sobre que han acosado a los niños, sobre que han acosado a adultos de forma de que les hacen los chupados, los llamados chupados. O si tiene vellos en el pecho, también amanece como con tresitas chiquitas. Es correcto, el tema de las brujas es un tema bastante amplio de cosas que se han vivido y que hay gente que la ha vivido. Hay personas que han tenido encuentros con brujas o que dicen ser encuentros con brujas, que son temas un poco más fuertes. Sí. Digamos el tema de personas que los han perseguido brujas por muchos años, personas que no han podido tener pareja debido a esto. Y es que dicen que el tema de las brujas, cuando una bruja se encariña o se enamora encariña de o uno, se ensaña de alguna persona, exacto, pues va a ser lo imposible por tenerlo, aunque no lo tenga de forma diaria, o sea, como una persona, una pareja estable, sí, sino que solamente lo tenga por las noches. Es una de esas historias que se repiten y que muchas personas las han vivido. Alejandro, yo soy muy amante al tema paranormal, por algo estoy con usted, pero cosa que a mí me dé miedo, que yo de verdaderamente le tenga respeto y miedo, es al tema de la brujería. El tema de la brujería. Un tema a eso es donde yo más le tengo miedo. O sea, yo no sé, hay personas que hacen para amarrar una pareja, para hacerle daño a una persona, o simplemente para destruir un hogar. Es correcto, este O sea, tema de la brujería es fuerte. A ese tema yo le tengo mucho miedo. O sea, yo soy amante que duendes, todo eso, listo. Pero cuando es brujería, como tal, le tengo más respeto. Y digamos que el tema de la brujería también nos lleva al lado paranormal del tema de que las personas empiezan a sentir cosas extrañas, empiezan a tener manifestaciones un poco feas, ¿no? Digamos que hay casos de brujería en los cuales se les hace algún trabajo a la persona y la persona no puede volver a dormir tranquila, lo persiguen demonios, lo persiguen este tipo de entidades que lo hacen atormentar. Y digamos hay muchas historias que dice que cuando un hombre, una bruja se interesa por él y el hombre tiene pareja, pues a la mujer es a la que le ocurren todos los hechos malos. Y no solo si tiene mujeres, sino también si tiene hijos. Es correcto. También le afecta muchísimo a ellos. Correcto. Eso. Que en un caso, pues vi en internet que decían que todo lo malo que usted haga también, eso que si usted es el que hizo brujería
Si usted hizo brujería, todo eso Se le devuelve a usted. Es correcto. Tanto para su negocio, como para su relación emocional, mejor dicho, excepto. Por eso le tengo yo también respeto a la brujería. O sea, yo lo puedo, o sea, puedo sentir un espíritu maligno y yo le digo, ay, déjeme quieto, tal cosa. Pero cuando sé, usted sabe que uno presiente cuando es una bruja porque usted escucha el aleteo. Es correcto. Ahí sí, vea, Leibercito, calladito. A mí me ha pasado varias veces. Cuando voy rumbo a la finca, me ha pasado varias veces porque dicen, donde usted sienta un aleteo, pues usted conoce un aleteo de un pájaro, pues, sí, claro. o de un gallinazo, usted sabe que, pero esto se escucha y más en horas de la noche. Exactamente. Ahí es donde la alarma se tiene que prender, porque pues son animales que no frecuentan tanto el tema nocturno. Digamos que los búhos sí, y que también en otros países los búhos son reconocidos como brujas reales, porque pues sus horas de estar ahí. Pero pues con todo este tema, las brujas han tomado mucha fuerza, y digamos que es un tema que, como le venía diciendo, es muy amplio, y que se lo podríamos tratar centrado y todo el programa en un próximo programa. Claro que sí. Es correcto. O sea, esto no es el único programa. Estamos abriendo el programa con las vivencias y las historias que nos han ocurrido a Alejandro y a mí. Bueno, ahorita que tomó usted el tema de los espíritus, que les decía que, bueno, hasta ahí, digamos que también hay manifestaciones de espíritus que no son tan buenas, que ese tema de lo que usted dice, bueno, déjame aquí quieto, que ya no quiero, no es tan sencillo. Hay espíritus que digamos que se ensañan mucho más y que están ahí y que no se van con nada. Yo tengo experiencias con tema de espíritus en una casa de una señora que aprecio mucho, y digamos que ella tiene un solar, y en ese solar es un solar en una parte metropolitana donde nunca ha sido tocado, es como estaba, desde siempre ha sido el mismo. Y digamos que es un lugar que tiene mucha carga de este tema de energías de espíritus, y que cuando era joven podía ver muchas cosas ahí. Recuerdo mucho una vez que salí al patio y era ya tardecito, tipo 6, tipo 7, y recuerdo muy bien que miré al fondo. Ahí eso estaba colmado de matas de plátano. Pues conforme miré al fondo, vi que alguien me observaba, cosa que es extraña. Y estaban los perros. Mi tía siempre ha tenido perros y siempre los ha tenido ahí en la casa. Y pues digamos que los perros, a raíz de los que tiene mi tía, sé que son algo que ven cosas. Bueno, pues en la casa de esta señora también tenía perros. Y conforme yo veo esta forma, los perros se fueron a ir a mirar. ¿Qué era? Ladrando. Cuando los perros se acercaron, vi muy claro cómo la forma salió detrás de la mata de plátano y se desvaneció. ¿La figura era negra? Era negra, es correcto. Le vamos a aclarar una cosa a los oyentes, por si no saben. Cuando son siluetas, porque no las llamamos sombras, sino siluetas. Cuando son siluetas negras, oscuras se dice, son espíritus o entes muy malos, o como lo llamamos nosotros, un ente maligno. Es correcto, o que tienen el alma corrompida. ¿Qué quiere decir? Que están vagando en este mundo terrenal debido a pecados que tengan. Exactamente. O cuando es un espíritu blanco, se dice que es un ángel o es un miembro de su familia que ha fallecido. Es correcto. Digamos que con este tema de los colores es algo que se ha venido pasando de generación en generación. Exacto. Para aprender a diferenciar un poco este tema de espíritus que hay. Se sabe que los espíritus malignos normalmente aparecen con una silueta negra, y que normalmente es una silueta tipo sombra, y que ya las entidades que son familiares o ángeles y este tipo de cosas tienen una apariencia un poco luminosa, no blanco como tal, sino irradian luz. Entonces con este tipo de temas también he tenido acercamientos. Digamos que cuando yo nací, mi abuela había muerto hace ya un tiempito, y en la casa donde ella vivía, una vez me fui a quedar, y conforme estaba durmiendo, lo mismo de la primera, me desperté, pero esta vez no fue con el miedo de que alguien me está observando, sino como la calidez de una madre, la calidez de un hogar. Y cuando miro a la puerta, la veo ahí. Solamente la había visto en fotos, cabe aclarar. Solamente había visto a mi abuela en fotos, y cuando miro la puerta, pues la vi a ella de cuerpo entero, con un blanco que emanaba mucha luz, una luz cálida,
y se veía vestida de blanco y la cara pues se le veía muy hermosa. Nunca la había conocido, ese día tuve la oportunidad de verla, aunque no pude hablar con ella, pero digamos que fue el acercamiento más bonito que he tenido con el tema de ver a mi abuela. Y con el pasar de los años creo que ella ya ha cumplido su misión, porque conforme han pasado todo este tiempo, cada vez ese blanco se ha vuelto un poco más transparentoso. Entonces es lo que yo daría a entender que ya está trascendiendo al otro plano. Exacto, así es. Me pregunta por acá la señorita Kate. Me dice: Leiber, me han movido cosas, he sentido que me tocan. ¿Qué clase de espíritu es? Bueno, ese tema de que tocan, que ya es una identidad corpórea, que ya puede tener, ¿cómo se dice? Ejercer fuerza sobre objetos. Esto es algo que se llama los eventos poltergeist. Exacto. Y este tipo de cosas, digamos que no solamente son demonios, sino que pueden ser espíritus de bajo nivel. Pero eso ya los espíritus, esta clase de espíritus ya pueden entrar a ser malos también. Sí, ya pueden entrar a tener, digamos, corrupción, que vienen siendo pecados o este tipo de cosas. Lo recomendable de hacer con estos espíritus, si siguen molestando, es siempre hacer la oración nocturna, ¿sí? Después de hacer una oración nocturna, tratar de dormir con algún tipo de objeto bendecido. ¿Bendecido? Y si ¿Santo? es correcto. Y si los efectos siguen ocurriendo, pues tratar de hacer otras opciones, lo que viene siendo hablar con un cura, confesarse y ese tipo de cosas, porque muchas veces cuando alguien tiene cargas negativas, que viene siendo pecados o cosas que le están así presionando el alma, lo que hacen es atraer este tipo de entidades. ¿Qué otra recomendación se podría hacer? El tema de manejar la sal. Si solamente ocurre cuando está durmiendo, lo recomendable es rodear la cama en sal, y eso hace que el espíritu no pueda traspasarlo. Así sea que la sal no esté exorcizada. No, puede ser sal normal. Sal normal. Eso sí, no debe haber ningún espacio. O sea, tienes que correr un poquito la cama para poder echarlo en todo alrededor. Eso digamos que ayuda un poco a que no esté, y conforme ya no te pueda atacar, si solamente eso es como una barrera que le pone uno al espíritu para que no esté molestándolo a uno. Y es algo que ha sido usado durante muchos años. De hecho, en muchos parapsicólogos lo recomiendan cuando son solo entidades que te atacan en el tema de cuando estás durmiendo, en el tema de cuando solamente estás en la cama, porque es un lugar donde cuando ya estás apagando todo, el campo, tu protección se va bajando. Entonces eso ayuda a que otras entidades, este tipo de cosas se acerquen. Exacto, así es. Recordando también que nos pueden escuchar y nos pueden ver a través de plusmasradio.com. A través del Facebook a través del y Facebook, a través del radio. Exactamente. Es correcto. Nos pueden escuchar. Ahí estamos. ¿Qué otra vivencia tenemos por ahí? Bueno, pues de vivencias estamos llenos, Leiber. ¿Sí? Porque la verdad es que todo este tiempo, la mayoría de gente y más que se mueven por este medio han tenido muchas vivencias conforme a esto. Exactamente. Digamos que las vivencias en la casa de la señora que yo le digo, he tenido muchas ahí, he visto personas, he visto animales que tampoco estén, y todos estos se manifiestan de forma esporádica y se desaparecen de la misma forma. Exacto. Entonces digamos que son cosas que en esa casa mantienen mucho, que se han podido ver mucho, y que digamos que un trabajo no se le ha podido hacer por el mismo desconocimiento, y al ser cosas que están viviendo ahí en el terreno, que creen que el terreno es propio de ellos, entonces han tenido ese adueñamiento del terreno. En la actualidad pues ya estos acontecimientos han bajado mucho, pues ya por el tema de que ha bajado todo esto, y es que de un tiempo para acá todo este acto paranormal ha bajado. Exactamente, así como lo dice usted, es correcto. Yo también tengo, por acá tenemos mensajitos, señor Ledesma, a través de nuestro Facebook Live. Por acá saludando también a Olfer Soler Muñoz, súper, dice. También dice por acá Laura Ceballos, dice, en un próximo programa pueden hablar con un invitado. Sí, claro, en el próximo programa la idea es hablar con invitados, y que si a ustedes les interesa que contamos alguna historia, se siente identificado con lo que hemos contado y han tenido vivencias así similares, o algunas otras vivencias que quieran compartir, les invitamos a ustedes a que nos lo escriban a través de este Facebook como mensaje directo con el encabezado
Gritos del Más Allá. Exactamente. El próximo jueves de 7 a 8 estaríamos leyéndolas y si hay alguien que quiera hacer una llamada lo podemos aceptar. Le interrumpo un momentico por ahí. Dale, Es no que hay acá problema. no alcanzó a ver bien, pero acá le cogí el celular un momentico. Sí, dale. No. Y dice, Oswaldo Moreno, dice, hola compañeros, yo me desdoblo, no lo hago hace mucho, pero siempre lo he hecho. ¿Es bueno o es malo hacerlo? Bueno, el tema de los desdoblamientos es un tema que va muy ligado a varias cosas. Va ligado a dones o va ligado a otra entidad que lo esté sacando. Si estas veces que ha tenido desdoblamiento todas han sido dormido, ¿cierto? Y lo llevan a otros, digamos, a otros lugares astrales, es un don se podría tomar. Y desde que usted no haya recibido daño físico, pues no hay problema con que lo haga. El problema reside en cuando ya tiene mucha dificultad para volver al cuerpo o mucha dificultad de concentrar y canalizar todo lo que está viviendo. Si usted cuando regresa se siente muy aporreado, suele ser normal. Pero cuando ya se está afectando lo que es su integridad física o se está afectando usted mismo cuando lo hace, ahí sí toca que tomar una ayuda más profesional. Yo digo una cosa y le interrumpo. Para mí el cuento del desdoblamiento, sí, es muy normal, pero yo pienso que es más peligroso. Sí, el tema del ¿Por qué lo desdoblamiento es digo? peligroso. Su alma sale del cuerpo y usted sabe que hay mucho espíritu divagando en este mundo. Es correcto. Usted, por ejemplo, yo me desdoblo, sale mi alma y queda el cuerpo queda vacío. libre para Un que otro cascarón. espíritu llegue y se apodere de Es él, correcto. que sería una posesión. Digamos que el tema del desdoblamiento muchas veces cuando viene siendo por tema espiritual y por tema de un maestro mayor, sea la religión que sea, tomémoslo como maestro mayor, ahí su cuerpo va a estar protegido, pero si usted fue el que causó el desdoblamiento, ahí tiene que tomar un pare y dejarlo hasta ahí. Si usted fue el que logró dominar la técnica de desdoblarse este coso, pues la recomendación es que no lo haga, no lo intente, no lo siga haciendo, porque si usted por experimentar lo logró, es muy complicado a veces que vuelva a entrar o es muy complicado que usted esté cuidando su propio cuerpo. Si usted le empezó a pasar esto de la nada y lo que hace es que se transporta a lugares que usted siente seguros y no le ha ocurrido nada más, es porque un maestro mayor lo está haciendo para que usted haga cualquier labor, ya sea limpieza de otras personas, ya sea apoyo a otras personas y este tipo de cosas que son misiones que son encomendadas por alguien más arriba de todo. Entonces, si usted fue el que causó este tipo y no ha podido pararlo, ahí sí se le recomienda mucho que trate de hacer meditación de sello, que usted medite con usted y haga lo mismo cuando usted se desdobla. Hágalo, pero trate siempre de tener el alma dentro. ¿Cómo se sabe que se está desdoblando? Porque siente que el cuerpo está pesado y cuando mueve algo ya no está moviendo algo, ninguna parte del cuerpo, ahí ya está sacando el alma. Eso muchas personas lo han vivido. Perfeccionar esta técnica no es fácil, pero tampoco se recomienda que lo hagan. Bueno, así es. Yo también tengo no. Vamos a mirar la página en estos momentos de Facebook. Vamos a ver, antes de ir con la otra historia, vamos a saludar nuevamente. Vamos a mirar quién está por aquí. Vamos a ver quiénes están conectados. ¿Quiénes están conectados? Voy a mirar por acá. Bueno, los Ley, mientras lo comentarios. mira, voy a hacer otro paréntesis. En cuanto a este tema de lo paranormal, digamos que el tema de los desdoblamientos, cuando les decía que son hechos por alguien mayor, no hay problema. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? Que es algo que no muchos saben. Y digamos que hay mucha gente que se aventura a tener este tipo de encuentros y experiencias. Pues lo que ocurre es que cuando usted sale a un campo astral, su cuerpo queda como un cascarón vacío y como decía mi compañero, hay muchas entidades que buscan es volver a tener una vida, por decir así, una reencarnación en un cuerpo que no sea de ellos. Entonces la mayoría de veces, y relatos que se encuentran por toda parte, es que cuando hay gente que lo hace por voluntad propia, lo que escucha normalmente son temas de brujas que tratan de invadir el cuerpo y que lo escuchan ya sean con risas, lo escuchan ya sea con murmullos cuando están fuera del cuerpo, ¿no? Entonces ahí lo primero que tienen que hacer es cerrar donde estén, volver a canalizar la energía para volver a entrar al cuerpo. Digamos que ese es el aviso de que su cuerpo está en peligro. Entonces, un llamado más a que no hagan este tipo de prácticas, ni siquiera para experimentar. A mí me pasa, y me sigue pasando, antes de ir con un saludito y leer lo que nos están diciendo nuestros oyentes, que yo estoy dormido, supongamos a las 4 o 5 de la mañana,
Sí. yo siento que me cogen de una pierna. Y yo trato como de luchar contra eso que me está cogiendo. Sé que es una silueta negra, pero al momento como que me está levantando de un pie y yo me muevo, pero no puedo gritar. ¿Qué pasa ahí? Que en ese tema sí no lo tengo muy claro. Me ha pasado varias veces. Y no es solo a mí, sino que a mi hermano también le pasa eso. ¿Qué estaría pasando ahí? Bueno, ahí tenía que primero mirar en qué lugar ocurre. Si en ese lugar han ocurrido sucesos donde ha muerto gente, ¿sí? O sucesos donde se haya jugado con el tema paranormal, ¿sí? De pronto a raíz de esto puede ocurrir. O digamos que también hay criaturas o entes que son atraídos desde fuera del hogar. Cuando este tipo de cosas pasa, pues digamos que el hogar se vuelve un nido de ellos, porque si uno entra y digamos que la gente no es creyente o no tiene su conciencia un poco limpia, hace que sean un poco más susceptibles a este tipo de cosas. Entonces primero tocaría que mirar qué ha ocurrido en ese hogar, qué de pronto ha potenciado este tema de que estén ahí, O sea, y de que hagan este tipo de cosas. O sea, la casa donde yo antiguamente vivía, que en estos momentos viven mis papás, porque yo en estos momentos estoy viviendo con mi señora esposa, pasaba mucho y esa casa tiene los años. O sea, yo diría que tiene como un siglo en esa casa ahí. Es de las más antiguas del barrio. Y pues dicen que ahí en las Américas, no sé si conozca, Correcto. lo que es desde las Américas hasta donde comienza los Andes, es cementerio. Donde enterraron casi la mayoría de los cuerpos que murieron, de las personas que murieron en el terremoto. Sí. O sea, pensaría que de Bueno, pronto digamos puede que ser este eso. tema de cosas, más que nada con el terremoto, a pesar de que fue una catástrofe muy grande, dejaron mucho tipo de este relato y de cosas paranormales. Se dice que todas las personas que murieron en el tema del terremoto han generado lugares malditos o Exacto. lugares con mucha carga. Hay muchos edificios que fueron reconstruidos, muchos edificios que se terminaron de tumbar con el tema del terremoto y se construyeron nuevos. Y digamos que las almas de gente que murió ahí se quedaron. Y esos son lugares en los cuales cualquier persona que vaya ha tenido cualquier encuentro paranormal. No solamente el frío que da el lugar, sino que también en las noches se siente como ese dolor, ese llanto de la gente que quedó ahí. Por ejemplo, Entonces, fue mucha gente la que murió. Es correcto. Más que todo en el lado de las Américas. Pues cuenta mi mamá que yo en ese momento, pues mejor dicho, eso fue en el 99, el terremoto. Yo nací en el 96, tenía yo, ¿qué? Un añito. Sí, sí. Póngale, un añito, 2 añitos más o menos. O si no, es que estaría un poquito más Sí, grande. sí, 3 añitos. 3 Tenía años. 3, ya me corrigieron, muchas gracias a la persona que nos está haciendo máster. Tenía yo 3 añitos. Y dice mi mamá que desde que cogió rumbo de lo que era las Américas hasta donde tiene que ver el bosque, por donde ella pasaba, había una persona muerta. Es correcto. Y que lo que más le quedó grabado a ella fue una imagen que había en una casa, que dice ella, la niña acababa de salir de estudiar, quedó en la mitad de los dos papás, y la pared le cayó de aquí, de la cintura para arriba. Solamente les dejó como de la cintura para abajo. Pues. O sea, es como mucho, o sea, ese barrio quedó como tan cargado de dolor que uno dice Digamos que cuando es tanta gente, el tema de hacer limpiezas, de todo esto, de sanación, el tema de hacer trascender a la gente se hace muy complicado, porque incluso se dice que en el tema de ellos, incluso hay personas que siguen buscando a sus familiares después de muertos. Exactamente. Por acá tenemos al señor House Element. Dice, las personas como tú con sensibilidad a lo paranormal, ¿cómo se identifica esta condición? Con el tema de la condición, no sé si se refiere al tema del desdoblamiento o con la condición de ser un poco sensible. Digamos que las personas que son sensibles al tema de lo paranormal logran ver cosas que otros no ven y que se sienten al inicio un poco asustados, un poco, digamos, inquietos por lograr ver cosas que no ven las demás personas. Y digamos que es algo que genera inseguridad o que, vaya, en varios casos hace que la persona pues no se sienta tan bien y mantenga muy cabizbaja. Con el tiempo lo normal es que la gente que tenga estas habilidades y esta sensibilidad paranormal se vaya acostumbrando.
ya se le hace común ver a alguien que no existe, ya se le hace común ver criaturas que no existen, se le hace común percibir cosas que otros no perciben. Tengo un caso sobre esto de una vez que estaba saliendo de mi casa, iba caminando y había un señor sentado vestido de blanco, normal. He tenido muchos avistamientos de personas vestidas de blanco y él estaba sentado en un barranquito y seguí yo derecho, lo saludé. Yo soy una persona que a todas las personas que ve la saluda, le dice hola, buenas tardes y sigue. A veces no me responden, a veces sí. Y seguí, le dije buenas tardes, seguí caminando y no sé por qué me dio por voltear a mirar hacia atrás y cuando volví a mirar hacia atrás ya no había nadie. Suele suceder. Me suele pasar también mucho en la casa, que estaba yo sentado y cuando miro por él, había un espejo que daba justo a la calle y yo me sentaba siempre contra el espejo. Entonces cuando miraba por el espejo se veía la silueta blanca como cuando alguien va vestido, Sí. está haciendo mucho calor y va vestido blanco que irradia luz. Pues los veía y me parecía muy curioso y salía a mirar quién era, porque pues también uno que se quiere informar de quién pasa por ahí. Sí. Y salí a mirar quién era cuando nadie por ninguna parte. Y eso es algo que me ha pasado mucho y muchas veces en este tema, porque como le digo, No, y no solo como usted. vivo, sí, como vivo en este tema del campo, es muy común ver este tipo de cosas. Sí, en el campo es como más susceptible que pasen esos tipos de entes. O sea, el campo se presta para muchas cosas. Sí, el campo al ser virgen y al no ser Exacto. tan modificado por el hombre tiene muchas cosas que aún están ahí, que aún duermen, que aún vagan por estos lugares. Exactamente. Bueno, le damos un saludito a Oswaldo Moreno, a Laura Ceballos, a House Elements, a Nacho Ledesma, a William López y a Luz Estela Ceballos. Listo, ahí dice, tenemos otro comentario por acá. Dice Luz Estela Ceballos. ¿Cómo se cubre uno para evitar ser atacado por este tipo de cosas? Digamos que este tipo de cosas lo que busca es una persona que esté débil. Más que todo con espíritu débil, que es, Ajá, es donde correcto. más se aprovechan ellos. Y no solamente el espíritu débil, sino personas que hayan tenido como encuentros o tengan pecados o tengan cosas. Pues el tema de pecados es muy amplio, pero que tenga pesos que no haya podido soltar. El tema de robar o de hacer este tipo de cosas genera que en el alma haya pequeña corrupción y esta corrupción lo que hace es que va a traer poco a poco más entidades. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es tratar de actuar bien, ¿sí? De hacer el bien al prójimo, que es otra cosa. Si es creyente, hacer oración. No tiene que ser una oración todos los días, no, una oración de vez en cuando. O sea, no estoy diciendo que sean fanáticos, porque el tema de los fanáticos ya es otra cosa que va mucho más al extremo, ¿no? Que tengan su fe ahí y traten de hacer el bien. ¿Cómo se pueden proteger? Cargando algo bendito. Una camándula. Es correcto. Un dije. O simplemente haciéndose una oración o una meditación que ayude a reforzar lo que viene siendo su campo de protección. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen que cuando sienten eso, ponen el Padre Nuestro en latín. Pienso que eso ya no es protección, sino como retar más al espíritu o al ente que haya en esa casa. Pues el tema de decirlo en latín, lo que pasa es que el latín tiene muy mala, digamos, fama. Sí. Porque era uno de el lenguaje en donde se creó todo esto de la iglesia, la Biblia y todo esto. Entonces se tomó mucho para agarrar este mismo idioma para hacerlo al lado del mal. Digamos que leer el Padre Nuestro en latín no es el problema es no pronunciarlo bien realmente. Exacto. Entonces la recomendación es que lo digan de forma normal en su idioma propio y si sabe dominar muy bien el latín, pues que lo digan en latín. O sea, hay muchas personas que, volviendo al tema del Padre Nuestro en latín, hay muchas personas también que juegan con eso. O sea, prácticamente el tema paranormal no es un tema que uno debe de jugar. Es un tema que se debe tratar con seriedad y con mucho respeto. Y yo opino que, ¿para qué jugar con el tema paranormal? Si, digamos, usted sale a algún lugar y ya lo puede encontrar. Digamos, usted sale a lugares deshabitados, lo puede encontrar. Si quiere tanto jugar, vaya, métase a un potrero, solo, sin luz, y verá que ahí lo siente. Ahí lo siente. Así sea como sea, lo va a sentir, porque a mí me ha pasado. O sea, vuelvo y le digo, yo soy fanático de lo paranormal. No me gusta jugar con eso, pero uno siente... ¿Usted no le ha pasado que cuando usted va para la casa o para una finca, tarde puede ser a las 4, 4:30, 5 más o menos, que comienza como... Usted va solo, usted siente como que lo espían, como que lo están viendo, se siente como observado, así vaya usted en moto o en carro. Es correcto, y cuando ocurren este tipo de cosas es muy común que se haga el efecto de la paraidolia, que es cuando uno puede disipar caras
en lugares donde no se ve que existan. Y digamos que este tema de la pareidolia es algo que también ha vivido mucha gente, de que, como lo digo, en lugares lejanos ve caras, ve personas que lo observan y cuando se acerca no hay nada o simplemente lo confundió. La pareidolia es la forma y el estímulo en el que el cerebro se engaña a sí mismo haciendo ver caras. Muchas veces no es un engaño, porque muchas veces se ha comprobado que esto también puede ver con el tema paranormal. Así Eso sí, es. toca que ser muy observado. O sea, prácticamente hablando de este tema, tengo una historia que le pasó a un tío. Justamente fue en Pijao, sí fue en Pijao, no me acuerdo si es entre Pijao y Córdoba, pero le pasó. Él vive al lado del cementerio, al frente del cementerio. Y él cada ratico era con esa curiosidad a las 2 de la mañana abrir la cortina y pegarse así a mirar. Y un día cualquiera llegó 3 de la mañana, dice él, que él sentía que lo despertaron, como con esas ganas de que, bueno, mire, la tentación, exactamente. Y él llegó, se paró a las 3 de la mañana, él dice que cuando corrió la cortina, había una señora así, mirándolo patentico, o sea, fijo. Y ahí esas sí miradas tétricas y exactamente. Entonces que él se fue rapidito gritando donde los papás, y cuando los papás llegaron, miraron, no había nadie. O sea, eso es como, o sea, a mí no me ha pasado. Y hay personas que sí. No, hay muchos relatos que cuentan este tipo de cosas, del tema de ver sombras completamente Exacto. en su forma corpórea en lugares donde no había nadie y que conforme las mira desaparece, como las historias que yo le he relatado. Digamos que también es muy común este tema de ver también a un señor que es el hombre con sombrero, que se le ha denominado así. El sombrerón. No es algunas culturas le llaman el sombrerón, pero ya hay otras que lo está sugiriendo decir solamente como el hombre del sombrero y separarlo del tema del sombrerón. Exacto. Que es un hombre con un sombrero corto, no largo como el del sombrerón, y que se aparece en lugares más que nada en ventanas de edificios, en ventanas de donde no hay nadie, observando a la calle. No sé si usted haya tenido alguna vivencia con él. No. Con su padre que ha vivido en Génova. No. También es muy común verlo. Sí me lo cuentan, pero mi bisabuela sí me lo contaba mucho. Que ella vivía en el pueblo y ella sí vio a un señor, no sombrero muy largo como el de sombrero, pero sí que un sombrero más o menos y de una figura negra. Negra y más o menos alto, me dice ella, pero le pasó fue por un lado. O sea, que ella al momento cuando lo vio al frente, ella dijo, no, pues no tengo miedo, pues yo seguí. Incluso hasta lo saludó. Le hizo raro que cuando ella lo saludó, no contesta. Cuando ella siguió, volteó a mirar hacia el lado y justamente estaba parada al lado de la baranda que tiene el río. Entonces ahí fue donde ella se asustó. Ella dijo, no, ya esto no es normal, y arrancó a correr. Pero que el momento de eso, cuando ella arrancó a correr, sintió unas carcajadas. O sea, no sé qué tiene que ver este tema con sabiendo que las carcajadas son de brujas. Digamos o de pronto estaba acompañado de una bruja, pensaría digamos yo. Que el tema de las risas no solamente lo manejan las brujas, sino el tema de una risa, la risa que es una de las cosas más puras que tiene la humanidad. Reír es una de las cosas que más genera libertad para un humano. Es tomado también por este tipo de criaturas, no solo por las brujas, para llamar la atención, ¿sí? Y al ser unas risas que son tétricas, que son muy, ¿cómo se dice? Muy feas al oír, lo que hacen es generar miedo. ¿Y qué es lo que desean este tipo de entidades? Muy espantosas. Es correcto. ¿Qué es lo que desean este tipo de entidades? Que las personas se generen o se llenen de miedo para ellos tener una facilidad o tener un fácil acceso a la misma. Entonces el tema de tener miedo, de sentir miedo o dejarse dominar por el miedo, hace que este tipo de cosas también, tomando lo que decía Luz Estela como protegerse, es una de las cosas que hay que evitar cuando se vive alguna situación paranormal. Es decir, usted siente que le dejaron los pies, siente o vio alguna silueta fuera de la habitación, una silueta en alguna parte, no sienta miedo, respire, relájese, canalice todo lo que está sintiendo, pero no deje que el miedo lo gobierne. No, porque y desde que el miedo lo gobierne es muy complicado pararlo ahí. ¿Y qué es lo que pasa con estos espíritus? Que se apoderan más de las personas que son débiles, o sea, les gusta como más esas personas de espíritu débil, que se pueden, mejor dicho, pueden tomar más rápido posesión de esa persona
que de una persona que realmente sepa el tema y que sea con un espíritu más fuerte. ¿Por qué lo digo? Porque es que en la casa de mis papás suceden muchas cosas, incluso están sucediendo. Yo tuve una tía que pues, se me fue por culpa del COVID. COVID ha dejado muchas personas por fuera de este mundo. A mí me tocó. Mi tía era una de las que mantenía siempre en la noche, nunca le faltaba el rosario. Y nunca se llegó a sentir pues nada. Que era una de las tradiciones de estas personas. Exacto. Decir que para ellos sellar la casa era haciendo su oración. Y no solamente el rosario para sellar la casa, sino para sellar a todos sus familiares. Exactamente. Y retomo el tema. Y desde que mi tía murió, se sienten cosas malucas. Se sienten cosas, por ejemplo, mis papás. Presencias. Exactamente. Hace que como 3 días, no estoy hablando mentiras, mi papá estaba en la cocina. Mi mamá estaba en el lavadero. Suele decir que la casa de mis papás tiene 3 pisos. El primer piso, el segundo piso, que es donde viven ellos, y el tercer piso, que es el taller de ebanistería de mi papá. Sí. En el taller queda el lavadero. Literalmente mi papá estaba solo, y él vio cuando la figura de mi mamá se metió al cuarto, alzó la cortina, y él dijo, voy a llamar, mija, venga. Cuando él entró a preguntarle algo, ya no estaba. Ahí no había nada, pero lo curioso es que levantaron la cortina que tapa el closet. Digamos que esto también se puede ver a que hay una misión que no ha terminado. Puede ser, primero, esta persona, o sea, su tía, o puede que haya alguna entidad que haya tomado la forma de ella para y se poder quiere hacer pasar por ella. Es correcto. O sea, sí, porque es raro, porque incluso mi esposa, que estaba allá, se sienten cosas en esa casa, se sienten cosas malucas. Ahí tocaría ya que mirar muy bien qué es lo que es y hacer lo mismo que le digo a la muchacha con el tema de la sal, o de tratar de protegerse. Si ya lo hemos hacer hecho. Un rosario o este tipo de cosas. Ya lo han hecho. Ya lo han hecho y nada funciona. Es como si el espíritu que estuviera ahí estuviera tan posesionado en ese lugar que ya no vale. O puede que fuera la misma persona y por ello no se ha podido sacar. Ya tocaría que en esta persona, si no está haciendo ningún efecto, si no está dañando las personas de la casa, darle ahí su tiempo para que pueda terminar la obra que le quedó faltando. Listo. Ahí entro yo también a decir. O sea, mi mamá varias veces se ha soñado con mi tía. Sí. Sí, ¿qué pasa? Ella dice que unas veces la ve riéndose y otras veces como que le intenta hablar, pero llora a la misma vez. Entonces, o sea, no se sabe si está feliz o si está contenta o si no ha podido descansar en paz. O sea, ese es el tema que les gustaría yo saber. Lo que puedes saber y hacer el tema de los sueños es que traen mucho a la memoria, dan muchos mensajes. Exacto. Lo que podrían hacer ahí es dar una oración a su tía, ¿sí? Y desearle mucho de que pueda terminar lo que no ha podido culminar acá. O rezar y pedir a alguien mayor, ¿sí? Que permita a esta persona manifestar lo que quiere. Exactamente, sí, porque faltan 5 minutos ya, se nos extendió el programa, faltan 5 minutos, algo que... Bueno, vamos a darle un saludo a Daniel Ríos. Un saludito para él. Y también. Vamos con la última pregunta para cerrar el programa. Un saludito también para David Santiago Ospina, para Lady Daniela Ospina, que nos están en estos momentos escuchando y viendo a través de nuestro Facebook Listo, Live. La última pregunta del día es sobre... ¿Ustedes qué opinan sobre los agüeros? Dice Laura Ceballos. A ver, para mí un agüero, para mí, pero eso es como... ¿Cómo se dice? Eso es... Ay, se me fue la palabra... Bueno, digamos que mientras la recuerda, el tema de los agüeros, hay unos que comparto, pero la mayoría no. Suelen ser cosas que se han metido en las personas, que digamos a una persona le ocurrió, le dijo a otra y siguieron ahí el agüero. El tema de los agüeros digamos que no es tan seguido. Hay agüeros que sí hacen referencia y que sí han ocurrido normalmente. Hay muchas personas que tienen dones y manifiestan que por tema de ver cuervos, ver gallinazos en masa, en lugares donde normalmente no estén, es sinónimo de que alguien va a morir. Y digamos que este tema de agüeros, cuando ya se han visto que muchas personas lo han vivido y se ha hecho realidad, digamos que ahí es donde ya empieza a tener fuerza y ya se empieza a creer. Por ejemplo, el que yo supongo, o sea, personalmente, esa era la palabra que yo estaba tratando de recordar. Sí, sí. Personalmente, yo le tengo mucho agüero al 3 pies, al pájaro 3 pies. Al pájaro de 3 pies, o sea, correcto. yo lo escucho y a mí me da nervios, porque dice
que cuando uno lo escucha cantar, Entre más porque- cerca esté, exactamente, más lejos suena. Y entre exacto, más lejos suena, más más cerca cerca está. está. Es como el cuento de la Llorona, pero en animal, en un En pájaro. el animal. Y Y justamente, que dicen que es uno de los enviados por la muerte. exacto, que es el mensajero de la muerte, Mensajero de la diría muerte, yo. es correcto. ¿Por qué le tengo tanto abuelo? Porque hasta donde yo llevo, si me entiendes, o sea, de la edad que tengo, todavía tengo ese abuelo, porque ese abuelo viene desde la época de mis abuelos, bisabuelos. Es uno. Es Yo, o sea, uno de yo lo los escucho procesos que ha cantar, pasado o sea, de yo lo generación. escucho cantar y yo digo, alguien se va a morir. Ujú. Y literal, se Alguien muere. O lo mismo que dice que cuando usted se sueña con alguien que se está casando, es alguien es una persona muy cercana que se va a morir. Y al contrario, si usted sueña en un entierro o alguna cosa, es una persona o un familiar que se va a casar. O sea, a eso también le tengo yo abuelo. Es algo contradictorio. Sí. Exacto, o sea, es raro, pero es cierto. Es correcto. Bueno, nos vamos despidiendo de todos los oyentes y televidentes que estén en este momento. Les agradecemos por estar en esta transmisión. Espero que haya sido de su agrado. Bueno, aquí con el lado de Leiber, que pues creo que está en transmisión y siendo la primera nos fue muy bien. Exacto, tuvimos mucha audiencia, la audiencia opinó muchísimo, que eso es lo que nos correcto. gusta, los oyentes también que tengan historias, que les haya pasado algo fuera de este mundo, lo paranormal, lo puede hacer. Es correcto. Para eso estamos. Les recordamos que si quieren o tienen historias que quieran compartirnos y que quieran que sean leídas en el próximo programa, nos lo envíen a través de interno del Facebook de Plus Más Radio y con el encabezado Gritos del Más Allá. Los estaremos compartiendo la próxima semana en el próximo programa, que recuerden que son los jueves de 7 de la noche de 7 a de la 8 de la noche noche. a 8 de la noche. Y pues también estaremos haciendo integraciones, llamadas y ese tipo de cosas en unos próximos programas. Les agradecemos por estar al pendiente y esperamos que hayan disfrutado. Les deseamos una feliz y agradable noche. Así es, como lo decía mi compañero Alejandro Ledesma, en una próxima oportunidad estaremos con entrevistas, también tendremos más adelante invitados y estaremos haciendo recorridos también a través de Plus Más Radio. Muchas gracias. No recuerden escucharnos por www.plusmasradio.com. Chao, chao. Inicio de espacio publicitario. En el parque principal de Circasia está el Museo del Cine. Ven y vive una experiencia cinematográfica. Los mejores productos a